Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Programad, malditos. En esta ocasión vamos a completar el mantenimiento para nuestra lista de la compra y vamos a utilizar un modal de Bootstrap para que no tengamos que tener el formulario justo encima del listado. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Lo primero que voy a hacer va a ser agregar un componente para poder sacar modales de Bootstrap de una forma sencilla en nuestra aplicación. Para eso voy a utilizar el ng-bs3-modal, que es un componente que está publicado en GitHub y que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Y nos será bastante sencillo lanzar modales. Para instalarlo en nuestro proyecto, me sitúo en la carpeta del proyecto y ejecuto el comando npm --install --save ng2-bs3-modal. Está descargando el componente y nos da un warning indicándonos que necesita Bootstrap 3.3. Ya lo tenemos instalado, lo que pasa es que como lo hicimos vía Bower, no lo localiza. No hay problema porque sería completamente funcional. Una vez que hemos hecho la instalación, lo único que nos quedaría para poder usar el componente es agregarlo al systemjs.config.js. Lo abrimos y vemos que en la parte de map tenemos todas las dependencias. Pues al final de estas dependencias vamos a agregar una dependencia adicional. Esta dependencia adicional nos permitirá utilizar los modales en nuestra aplicación. Indicamos que queremos instalar la dependencia ng2-bs3-modal y que lo recupere del node modules ng2-bs3-modal. Con esto ya tenemos instalado este pequeño módulo. Una vez hecho esto, lo siguiente sería trabajar con nuestro servicio, de tal forma que accedemos a la carpeta de servicios y dentro de lista compra API Service vamos a agregar las operaciones necesarias para poder hacer un delete y un update. De tal forma que vamos a crear dos funciones, una llamada remove producto y otra llamada update producto. Remove producto lo que va a hacer va a ser recupera un producto, recibe un producto y lo que hace es que llama a la función delete pasándole la ruta y agregándole al final de la ruta el identificador, el model ID, de tal manera que hará el producto. No hacemos ahí un map porque no hay datos de retorno, dado que el delete que hicimos lo único que devolvería era un 200 si era exitoso. De la misma forma hacemos el update, return this http put compra y le pasamos el modelo entero para que lo actualice. Y lo mismo, no devolvemos nada porque este update producto no devuelve absolutamente nada. Cerramos la carpeta de los servicios y a continuación vamos a modificar los componentes para que trabajen de forma correcta. Lo primero que voy a hacer va a ser modificar el componente del listado de productos. En este componente voy a utilizar el output para que devuelva algún evento, devuelva un event emitter cada vez que se produzca una solicitud de actualización o de borrado. De tal forma que vamos a ponerle la importación de output y importación de event emitter. Recordemos que ya lo vimos en los vídeos anteriores, output nos permite definir variables de salida y event emitter lo que nos permite es que genere un evento cuando se ejecuta algo en concreto. De tal forma que como input tenemos productos y como output vamos a tener
dos elementos, borrado de tipo EventEmitter de producto y modificado, que va a ser exactamente igual. De tal forma que vamos a tener dos parámetros para configurar en nuestro listado de producto, que es la función que captura el evento de borrado y la función que captura el evento de modificado. Para ello, vamos a definir las dos funciones que lo manejan. Cuando alguien haga una solicitud de borrar producto, lo que haremos será llamar al servicio y pedir la eliminación del producto, y cuando termine el proceso vamos a devolver un evento de tipo borrado a quien lo haya invocado. Lógicamente, para que pueda funcionar el servicio tenemos que definir nuestro constructor para que haga la inyección de dependencias correspondiente. Y lógicamente tenemos que hacer la importación de nuestro servicio, igual que lo hicimos en los vídeos anteriores. Correcto. Bien, con esto tenemos preparado nuestro componente. Lo siguiente será modificar la vista para que pueda incorporar dos botones, uno para borrar y otro para modificar. De tal forma que vamos al listado de productos, vamos a definir una cabecera que vamos a poner operaciones y vamos a definir una fila con las dos operaciones a realizar. Quitamos esta vista y vemos que hemos definido dos botones de Bootstrap, btn primary, lo que nos pondrá es el color azulito. Definimos qué ocurre cuando se haga clic, y cuando se haga clic, modificar producto, llamaremos a modificar producto y le pasaremos el objeto, es decir, la fila sobre la que estamos haciéndolo, y remove producto exactamente lo mismo. Y luego, en lugar de poner un texto en el botón, lo que vamos a poner es un iconito, uno con una forma de un lápiz para editarlo y otro con una forma de una X para eliminar. Con esto tenemos el componente del listado de productos terminado. Una vez terminado el listado de productos, lo siguiente será trabajar con el formulario, dado que vamos a tener que incorporar la opción de modificar y tendremos que cambiar un par de cosillas. Vamos al formulario y vamos al componente del formulario. En el componente del formulario necesitamos incorporar también input, dado que vamos a pasarle el objeto a modificar como un objeto de entrada, de tal forma que tendremos que indicarle el input y asimismo tendremos que definir el modelo que teníamos anteriormente, que era un modelo vacío siempre, que sea de tipo input. De esta forma, desde el componente principal de la aplicación vamos a pasarle siempre el objeto con el que queremos trabajar. Y en el submit vamos a hacer el emit, pero no vamos a volver a iniciar el objeto, sino directamente haremos el emit y ya estaría listo. Por otro lado, aquí en la vista no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que decirle es que queremos recibir el producto a crear o modificar. Por último, vamos a modificar el componente principal. Vamos a pp component
Y en el componente principal vamos a necesitar varias cosas. Lo primero es que voy a tener que agregar una entrada nueva, que es la entrada ViewChild. La entrada ViewChild lo que permite es definir componentes internos y que se puedan manejar directamente desde el controlador. De tal forma que definimos el ViewChild, que es parte del Angular Core. Luego tenemos productos, que es un array, eso lo tenemos exactamente igual. Y vamos a definir también el producto. El producto es el objeto que vamos a inyectar directamente en el formulario para que cree o modifique. Y adicionalmente vamos a tener que definir nuestro ViewChild. Indicamos que queremos trabajar con el ViewChild de modal, que va a ser un objeto que vamos a definir en nuestra vista, y le decimos que el objeto es de tipo modal component, que vemos que nos da error porque nos falta por agregar la referencia al componente que hemos instalado al principio del vídeo. Agregamos el import de modal component, que viene de ng-bs3 modal, y directamente lo referenciamos aquí. De esta manera vamos a poder manejar los distintos eventos y funciones de este componente desde el código. El init quedaría igual y el guardar quedaría también igual de momento. Luego vamos a hacer una modificación. Y vamos a definir los dos controladores de los eventos, el de borrar y el de modificar. Recordemos que hemos definido que estos eventos nos van a notificar a través del event emitter cada vez que se borre o se modifique un producto en el listado. De tal forma que definimos el onBorrar y en el onBorrar lo único que hacemos es recibimos el objeto que ha sido eliminado, lo buscamos dentro del array, con el index_of nos da el primer índice donde encuentra este objeto y le decimos que queremos eliminar un elemento desde ese índice, con lo cual nos lo borrará y desaparecerá del listado. Y el onModificar lo que hace es que recibe el producto que queremos modificar y una vez que lo hemos recibido abrimos el modal. Y lógicamente habrá que hacer algún tipo de cambio en el guardar, puesto que con el guardar lo que hacíamos era añadir siempre un producto. Ahora quiero que guardar pueda añadir o modificar un producto según cómo esté el modelo. De tal forma que lo vamos a modificar que quede de esta manera. Si el modelo, el ID del modelo es igual a 0, entendemos que se está creando un producto nuevo, con lo cual lo vamos a añadir. Es exactamente el mismo código que utilizábamos anteriormente. En caso contrario, si el modelo no tiene el ID igual a 0, entendemos que es un objeto que queremos modificar, con lo cual vamos a llamar a la función updateProducto. Y para terminar vamos a hacer un dismiss. El dismiss del modal lo que va a hacer es cerrar el modal, de tal forma que cada vez que hagamos una creación, una modificación de un objeto, se cerrará el modal. Con esto tenemos el componente principal creado y nos falta solamente modificar la vista. Lo primero que vamos a hacer es cambiar por completo la estructura, de tal forma que vamos a definir el modal. Para definir el modal utilizamos el selector modal y le damos un nombre, de tal forma que podemos ver aquí que tenemos modal, almohadilla modal. Si nos fijamos, este modal tiene que corresponder con este modal, puesto que ahí es donde lo estoy referenciando. Con ViewChild modal lo que le estoy diciendo es que vaya a buscar un hijo dentro de la vista principal llamado modal y entonces nos lo referencia y podemos acceder a sus propiedades. A continuación definimos el modal header
el modal header le indicamos que queremos mostrar el botón de cerrar, le ponemos un título y luego tenemos el modal body. En el modal body lo que vamos a definir es el formulario, de tal forma que llamo a mi componente formulario, defino el onSubmit como lo tenía antes, pero vemos que le he agregado una entrada nueva que es model. Si abrimos el formulario, vemos que model era un objeto de tipo que estaba anotado como input, es decir, era un objeto que se le iba a dar como parámetro de entrada. De tal forma que lo que vamos a hacer aquí es pasarle el objeto producto que hemos definido aquí como parte del modelo, y cada vez que vayamos a modificarlo o a crearlo se le inyectará. Y luego tenemos el modal footer, que podemos agregar ahí una serie de botones. Uno de los botones que agregamos es el botón de cerrar, de tal forma que podemos cerrar el diálogo desde el botón o desde la X del propio diálogo. Lógicamente, el panel que teníamos definido al principio lo vamos a eliminar porque ya no lo queremos ahí. Y luego vamos a hacer algún cambio sobre el listado. Lo primero es que en este título que hemos puesto aquí, productos a comprar, además de agregar la etiqueta, vamos a agregar un botón más. Vamos a agregar el botón que nos permita abrir el diálogo para crear un nuevo producto, de tal forma que button, le volvemos a decir que utilice la clase primary, y en el clic le llamo a la función addProducto. Cuando llame a la función addProducto, al llamar a la función addProducto, directamente lo que hará será mostrarnos el producto, que creo que no he metido el código. Efectivamente. Agregamos el código addProducto, que se me olvidó meterlo. Y addProducto lo que hace es define que el objeto producto que tenemos aquí es un nuevo producto y abre el modal. De tal forma que añadimos el producto y tenemos aquí el listado de productos a comprar. Como vemos, la modificación es prácticamente mínima. Y por otro lado, tendremos que modificar también la llamada al listado de productos, puesto que tenemos que capturar los eventos de borrado y modificado. Vamos al listado producto y vemos que le pasamos los productos como hacíamos anteriormente, pero adicionalmente capturamos el evento borrado y el evento modificado y llamamos a la función onBorrar y onModificar que definimos previamente. OnBorrar borra el producto cuando se haya borrado el producto desde el listado, y onModificar simplemente lo que hace es llama al modal de modificar. Y con esto lo tendríamos ya listo para ejecutar el proyecto y probar que funciona correctamente. Llamamos al npm install para que instale las dependencias si las necesitase y llamamos al npm start. Si vemos que nos da aquí un error, es porque nos faltan un par de cosillas para configurar el modal. Por un lado, en el systemjs config vemos que tenemos aquí el map, lo tenemos todos, los paths, pero nos falta agregar una entrada que es el default JS extensions. Esto lo que va a hacer es cargar las extensiones por defecto de JavaScript. Y adicionalmente tenemos que ir a la app module y en app module tenemos que agregar el modal, que no lo hemos metido y por eso no lo está encontrando.
Vamos a la app Module y vamos a importar el modal y vamos a declararlo como importación, porque si no, no funcionará. Una vez que lo tenemos y vemos que nos sigue saliendo otro error, este error viene provocado porque si nos fijamos, modificado el event emitter sí que está inicializado, pero en borrado no. Y ahora sí que funciona la vista completamente. Vemos que ha desaparecido de aquí arriba el formulario. En cambio, cuando pulso aquí sobre el botón de más, me abre un formulario vacío y vamos a comprar y cuando pulsamos sobre guardar, vemos que tenemos aquí nuestra memoria USB y vemos que se ha cerrado el diálogo. Si sobre este producto nuevo que tenemos aquí, que no dice nada, queremos eliminarlo, le damos a la X y vemos que desaparece. Y si en cambio hemos borrado uno, y le cambio el nombre de portátil por portátil potente y le doy al botón de guardar, vemos que está aquí directamente ya editado. Si recargo, vemos que efectivamente los cambios que había hecho anteriormente persisten. Y esto ha sido todo. Como vemos, es bastante sencillo trabajar con un diálogo de Bootstrap en nuestra aplicación y ir interaccionando con los distintos componentes de la aplicación con los objetos. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta la próxima.